Tienes que aceptar, María del Carmen. Ahí, Grecia. Ahora sí, Ahora es Mari Carmen. Mari Carmen. Pero bueno. Yo pensé que no iba a poder porque la señal de Tigo ha estado terrible, terrible. Así es que si me desaparezco es por eso, porque está muy mal la señal. Ay, pues ojalá que no. Pues Te mira me que, quedaste, te me quedaste congelado. Ah, ya. pues mira qué hacemos ahora con María del Carmen. Esperémosla un rato. No sé qué hora será. Ya son las 8:03. Esperemos a las 8. No, yo creo que comencemos a desarrollar el tema. Y ¿Será? que como lo hicimos cuando tú no podías entrar, entonces si yo te veo y te solicito, pues entonces ella podrá entrar, ¿verdad? Bueno. ¿Te acordás cuál era el tema que querías comentar? Sí, sí me recuerdo. Era el análisis y síntesis en la producción creativa. Sí. ¿Cuál es tu idea central acerca de eso? Siento que el coreógrafo tiene que tener como una capacidad de abstracción de las ideas principales del tema, de no estar dando vueltas y vueltas y vueltas, sino que llegar a concretar la idea que quiere plasmar. Supongo que estás hablando como coreógrafo o coreógrafo. Sí, como coreógrafo y sí, como coreógrafo, esa capacidad que debe de tener el coreógrafo pues de resumir, de analizar, de sintetizar el movimiento, traducido al movimiento. ¿Cómo lo plantearías tratándose de un proyecto colaborativo con varias gente? ¿Cuál sería su función entonces de hacer el análisis, sintetizarlo, lo plantearía o terminaríamos haciendo lo mismo entonces de, ok, el coreógrafo analiza, sintetiza, lo convierte en un lenguaje expresivo corporal y se lo enseña a los participantes o hace partícipe a los miembros del grupo a que también participen y colaboren en esa síntesis? En mi teoría, en mi cabeza, pues, ¿cómo se llama? A mí me gusta hacer esa síntesis, esa abstracción,
pero sí puedo delegar a los demás bailarines, digamos que frases o escenas donde ellos puedan también aplicar lo mismo que yo estoy haciendo en mi cerebro. Sí, Invitarlos a que colaboren. a que colaboren, a pensar, pues a sintetizar. Sí, es que es complejo, porque entonces el papel del coreógrafo es, es limitante. Yo lo estoy visualizando ahorita como haciendo un solo. Ahí sí el coreógrafo puede utilizar el análisis del tema que quiere investigar y hacer una síntesis. Pero análisis y síntesis en un proyecto colaborativo es lo que el resultado final sería el análisis y la síntesis de todo el proceso, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto están colaborando todos? Es mi pregunta, ¿verdad? Yo creo que el esqueleto, a mí me gustaría como coreógrafa, todo el esqueleto de valga la redundancia, de la coreografía, estar elaborado por mí y Ahora, que hayan. ¿estás hablando de partir de un tema preconcebido o empezarías abierto a improvisar con el grupo a ver qué tema es el que surge? No me lo había planteado así, pero puede ser ambas situaciones. Puede generarse lluvia de ideas, ¿verdad? Una lluvia de ideas de qué es lo que quiere hablar los bailarines. Y también, si el coreógrafo también quiere hablar de algo en especial. Claro. Creo que generalmente se pueden hacer más estos trabajos con gente mayor, estar equivocada, No, con gente un poco. creo que estamos acostumbrados, esto me lleva a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que el coreógrafo tiene una idea. Y entonces esa idea la empieza a trabajar y empieza a crear pasos en su imaginación, ¿verdad? Entonces, yo no sé, cada quien es diferente, ¿verdad? Pero esos Se los puedo delegar a mi grupo. pasos y esas imágenes las anota. Entonces llega al estudio y empieza a enseñar los pasos. Ahí se pierde el análisis y la síntesis. Se vuelve entonces una idea imaginativa preconcebida que ya no tiene un proceso de elaboración, sino que ya empieza a enseñar los pasos. Y entonces le pone la música y presentan la coreografía con el título, pero en realidad no tiene un proceso creativo, porque enseñar los pasos y limitarse a ensayarlos durante meses, para mí eso no tiene un proceso creativo, ni una síntesis, ni un análisis del tema. ¿No crees? Yo pienso que no necesariamente, sí lo hubo de parte del coreógrafo, pero yo le puedo dar a mis alumnos una frase de movimiento, a mis bailarines o a los intérpretes una frase de movimiento y que ellos hagan su propia variación, su propia interpretación, que haya libertad de cambiarlo de niveles, de cambiarlo de frentes, Pero ¿cómo lo van a lograr sin saber algo, sin meter el proceso creativo del tema que tú quieres investigar? Porque también los tendría que involucrar en ese proceso. Porque o sea, la investigación sí es del coreógrafo, pero si solo el coreógrafo se queda investigando y no involucra bien al intérprete, entonces no va a interpretar de la misma forma, no va a sentir lo mismo. Claro. O sea que aquí estamos hablando cuando el coreógrafo
tiene la idea, la crea en su mente, crea pasos, viene al estudio y los enseña. Pero ¿qué pasa entonces si fuera un proceso elaborado de una manera distinta? El coreógrafo tiene la idea, viene al estudio, la comunica al grupo y cada individuo va a improvisar sobre el tema. ¿Te das cuenta? Ahí no está enseñándole pasos, sino que el individuo de parte de un grupo va a improvisar individualmente. Esto puede hacerse individualmente, después puede jugarse, ok, hagamos una improvisación sobre el tema en pareja o en un trío o en todo el grupo, ¿verdad? Pero aquí está haciendo la diferencia el trabajo de improvisación, porque es a través de la improvisación que el participante del proyecto se inmersa dentro del análisis de cierto tema, ¿verdad? Entonces ya él lo está analizando en diferentes niveles, a nivel corporal, a nivel mental, a nivel psicológico. Ya no te oí. Me quedé callado. Ahí se me fue lo que te iba a Okay. decir. ¿Seguí? La idea es, la diferencia radica en la improvisación. Ahí está María del Carmen Pellecer comentando, el coreógrafo tiene la inspiración. Sí, estamos hablando de la inspiración, pero ¿cómo hacer que esa inspiración... No, sí, Voy a responder a María. eh, Espérate, Lucrecia, le voy a responder a María del Carmen. El coreógrafo sí. tiene la inspiración, sí, pero estamos hablando con Lucrecia de cómo esa inspiración puede hacer partícipes a los miembros de un grupo para que ellos contribuyan y colaboren al análisis y la síntesis del tema. Ahora, María del Carmen, ¿por qué no entras? Solicita entrar, porque eso es lo que estoy esperando. Yo no te puedo invitar si no te veo. Ok, Lucrecia. Que yo creo que previo a la improvisación tiene que haber ciertas motivaciones como lecturas, observaciones, pues más que todo a mí me gusta Pues observar, esa es la tarea del coreógrafo. investigar sobre el tema, sí, pero también puedo involucrar, porque si le digo improvise sobre tal cosa, pero es diferente a que si lo involucro también dentro de las lecturas, si lo involucro también dentro de la observación. Puesto, es que el proceso creativo implica todo. Yo no voy a llegar y voy a decir, eso es lo que se suele hacer es cuando la improvisación no se estructura, pero estamos suponiendo, y no hay que suponer nada en estas pláticas, ¿verdad? Estamos queriendo hacer la diferenciación de lo que sería un proceso creativo con improvisación y sin improvisación, ¿verdad? Entonces, ahora sí, improvisar con una estructura. Entonces, vamos a platicar con el grupo, ¿verdad? ¿Cuál es el tema a tratar? ¿Cuáles son los ángulos que podríamos abordar del mismo tema? Entonces, Pero finalmente, en base a eso, vamos a improvisar diferentes sesiones, ¿verdad? sí, finalmente es en base a todas estas actividades, es buscar el lenguaje de la coreografía. Los movimientos auténticos o los movimientos que surjan de esa improvisación, ¿verdad? Es para buscar el lenguaje que se va a usar. El lenguaje o cómo vamos a expresar esa síntesis después de hacer un análisis profundo del tema a través del movimiento, ¿verdad?
Entonces ahí ya depende de cómo va a ser elegir la orientación estética en primer lugar, que eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Y de la tendencia del grupo, el estilo. Sí. Y también siento que ayuda a no perderte en el tema ni a estar dando vueltas como persiguiéndote la cola, sino que te ayuda a concretar más, a centrarte más, a ser más, tal vez más claro en lo que querés, bueno, si querés transmitir algo, ¿verdad? Por supuesto, si eso es lo que se quiere, lo que invitamos al público a platicar, ¿verdad? Y a trata de eso tampoco, sino ¿cuál es la función del arte? La función del arte. La función del arte. De alguna forma, la expresión del individuo, del ser humano, plasmar su realidad, la expresión subjetiva. Eso, la expresión, expresar, ¿verdad? Expresar a través de trascendiendo el lenguaje común, la cotidianidad a otro nivel es importantísimo aclarar que no es literal también, porque si no mejor hablamos, ¿verdad? Y aquí entramos a otro aspecto importante de lo que es el análisis y la síntesis, ¿verdad? Que eso nos lleva a algo que tal vez a raíz del análisis y la síntesis se deja a un lado la literalidad. Porque ¿qué es la literalidad? Copiar las cosas como lo dice el lenguaje verbal. Entonces aquí ya estamos hablando de símbolos, de metáforas, Sí. de recursos sonoros, de jugar con el lenguaje también. Porque lo que pasa es que esas síntesis te pudo llevar a un sonido, pues, donde algo querías expresar y lo encontraste en un sonido o en un solo movimiento. O en una metáfora. Sí. O en un símbolo. Y eso es lo que hace atractivo el lenguaje estético, ¿verdad? El lenguaje figurativo en la poesía. Es imaginación. Y que todo no sea tan, ¿cómo se llama? Literal. ¿Cómo? Literal. Sí, que no sea, sí, literal, ¿verdad? Que no sea tan como caricatura, ¿verdad? Que todo ya está dicho. Pues sí. Sino, ahí entraría también la sorpresa. ¿Y qué es la sorpresa? ¿Qué es la sorpresa? ¿Y qué es lo que ya se ha dicho? Lo literal para mí es repetir lo que ya se ha dicho, ¿verdad? Si utilizamos un mismo lenguaje, si utilizamos un mismo ABC, si utilizamos un mismo código de movimiento, un estilo ya trillado, por así decirlo, estamos cayendo en esa literalidad, ¿verdad? De alguna o de varias maneras. Pero si nos salimos de eso, vamos a enriquecer el trabajo con imaginación. Y esa imaginación nos lleva a no ser literales, ¿verdad? Sí. Ahí todo es, comienza en una idea, en Y a la mente. veces ni siquiera en eso. Porque si tú como coreógrafo tienes un elemento grupal y quieres empezar digámoslo metafóricamente, con un lienzo en blanco, eso es muy rico también. A ver a dónde te lleva el proceso creativo, ¿verdad? Y yo creo que
eso es lo que falta muchas veces, vivir el proceso creativo. Entonces se salta. Pero también mucho bailarín no le interesa mucho vivir ese proceso, sino que es más cómodo, más fácil que llegue el coreógrafo y te empiece a decir qué haces. Y si tú empiezas con estas cosas que estamos hablando, puede ser que los bailarines digan, es que no saben ni qué quiere, ¿verdad? Pero no es eso. Pues sí, definitivamente no es eso, ¿verdad? Para lo que se acostumbra a hacer ese tipo de arte, eso es, ¿verdad? Porque el bailarín está acostumbrado a hacer su clase, a sudar, a que le duele el cuerpo, a someterse al proceso de enseñanza y aprendizaje por error, de meses de ensayos, ¿verdad? Para presentar un resultado preconcebido. Entonces, esto es un arte diferente. El que estamos hablando hoy en este momento es otro tipo de arte, ¿verdad? Un arte donde hay cierta idea de desarrollar un tema a través del análisis, de la síntesis y de la imaginación. Sí, porque ha sido como, a veces siento yo que es como una colección de pasos, una, una colección de pasos y tú aprendiendo a moverte como se mueve el coreógrafo, ¿verdad? A hacer tuyos esa colección de pasos, ese código, lo haces tuyo y ya lo interpretas, pero no hay un trasfondo, sino que solo es poner paso tras paso, porque me gustaron, porque los vi o por yo no sé por qué, ¿va? Sí, y acabas de mencionar una palabra importante, código, porque actualmente existen también otros códigos que, según entendí en una plática que di hace ya un año, era trabajar con niños y en lugar de enseñarles los códigos de la danza, eran utilizar los códigos de imágenes, pero si yo le digo a un niño, movete como árbol, ¿tú crees que eso es codificar su movimiento? Yo digo que sí, tendrías que empezar por observar los árboles, por sentirlos, por sentirte tu árbol, ser tu árbol. Pues sí. Y además le estoy yo imponiendo al niño la imagen. Ahí creo que está lo que a mí me parece totalmente inadecuado para facilitar en el niño la utilización de su imaginación, porque si yo le digo al niño, movete como árbol y yo le hago el movimiento, eso como que limita su imaginación, siento yo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no esperar que surjan del niño imágenes que pueden enriquecer su imaginación y que yo puedo facilitar el desarrollo de esa imagen? Eso, Vivir el ser árbol, ¿verdad? ¿cómo? Vivir el ser árbol. No, no mencionarle el árbol, sino dejar que juegue libremente y entonces ver qué es lo que el niño quiere decir en ese momento, sin mencionar absolutamente nada, sino yo estoy presente como maestro, como guía, como facilitador. Entonces el niño es espontáneo y el niño tiene imaginación. Entonces él me querrá decir algo. Entonces ahí es donde yo puedo facilitar en el niño ese poder imaginativo y aprovechar ese ímpetu para que el niño cree un mundo, ¿verdad?
¿Te das cuenta? Y eso en el niño. Entonces, de esa manera podemos hacer con el adulto, ¿verdad? Por eso la improvisación es eso. Yo creo que se entiende de varias maneras la improvisación y, y ahí está el detalle, porque la improvisación puede y ahora y entonces estamos en el mar y yo creo que es una manera de para. Pero lo que pasa es que podrían ser las dos cosas, ¿verdad? Sí, puede ser una improvisación guiada, que me parece que también es válido. Si tú como coreógrafo querías, no sé, ¿verdad?, trabajar un bosque, yo puedo tener una improvisación guiada. Pero entonces no estarías cayendo en lo mismo, Lucrecia, de enseñarles a ellos. No les estoy enseñando, no les estoy imponiendo el movimiento, sino que solo les doy detonantes, palabras, colores, yo qué sé, ¿verdad? Fíjate que Una hay que improvisación. tener mucho cuidado con las palabras y la forma de influenciar la creatividad de los individuos. Es muy sutil, porque si vamos a hacerlos partícipes de una profundización y de un análisis para llegar a una síntesis de un tema, yo siento que hay que respetar mucho la creatividad y la espontaneidad de que está improvisando, porque vieras que improvisar es ponerse en contacto con el inconsciente, es abrir ese espacio. Y si yo empiezo a inundar y a entrometerme en la mente del individuo o del grupo para decirles, hagamos como esto, hagamos como otro, utilice esta palabra, ahí estoy ya influenciando enormemente en el proceso creativo. Sí, estás influenciando. Es, Pero no sería válido también como si tú quieres lograr algo determinado, ¿no sería válido influenciar también? no, ¿sería válido o no sería válido? Yo pienso que podría serlo, podría ser válido. Depende del contexto, ¿verdad? Si ¿Por qué yo estoy válido? usando un tema determinado, yo quiero lograr algo, podría ser que, pues como hacen los psicólogos, que solo te dan detonantes y tú mismo encuentras la solución a tu problema. Así es. Y entonces Creo yo ahí que estaríamos todos participando y colaborando para crear una síntesis de todo lo que se va a realizar durante el proceso creativo. Incluso a veces hasta sorprendería al mismo coreógrafo todo lo que va surgiendo para enriquecer estéticamente y encontrar un lenguaje totalmente distinto y tal vez inesperado, sorpresivo, para ofrecerle al espectador o al que va a ver, eh, a recibir ese trabajo, ¿verdad? Darle la oportunidad que viva algo nuevo. cuando hay trabajos así, generalmente los intérpretes te sorprenden y mejoran muchas veces hasta mejoran las ideas que tú tenías. Sí, sí, así es. Y entonces, fíjate que cuando, cuando veo videos, incluso en YouTube, ahora es el medio más accesible para ver danza en todos lados, ¿verdad? Cosa que antes no teníamos. Pero incluso ya es muy poco lo que se ve que llegue a esta tendencia. Y yo me atrevería a decir de que lo único yo que corresponde a esto que estamos hablando es Pina Bausch.
Yo creo que la mayoría de bailarines no se llegan a involucrar como deberían de se involucran en los movimientos, en la perfección técnica tal vez, o yo no sé, ¿verdad? Pero casi no he visto trabajos donde los bailarines estén muy involucrados dentro del tema que se está hablando. Es muy ¿Tú raro. has visto a Pina Bausch? Sí, Bueno, y coincides con lo que yo estoy diciendo, que es prácticamente la única. pues mira, en este momento no tengo como nombres, ¿verdad? Pero sí he visto algunos trabajos, pero la mayoría, y de Pina Bausch y de otras personas, pero la mayoría es como estábamos hablando, ¿verdad? Si se queda en la superficie, en la forma del movimiento, en la precisión del movimiento, pero no logran involucrarse y al no involucrarse no logran transmitir. Eh, sí, no se logra transmitir el sentimiento del movimiento si tú no te involucras. Claro. Otro que podría mencionar, bajo mi punto de vista, que a mí me encanta, es Kazuo Ono. Él hacía solos y, y vieras qué belleza. Otro no voy a mencionar es la danza Buto, pero ellos tienen un contexto muy específico dentro de la... No fue, ese señor no es un japonés que vino aquí a Guatemala, que traía un grupo muy bonito, con dos chicas. Eso era Buto. Yo entré en trance con ellos, yo me metí en su trance de me acuerdo mucho que estaban sentadas en el proscenio, así explayadas, y yo me recuerdo que yo me involucré mucho en lo que, como espectador, ¿verdad? En lo que ellos sentían. Y eso es lo que yo no veo en las coreografías, ¿verdad? Que el espectador se involucre. El espectador a lo que más involucra es que la persona sostuvo la pierna aquí, que también es bonito, ¿verdad? Pero es a lo más que se llega a involucrar. ¿Sí? Y aplaude que hicieron 1000 piruetas, que también, repito, también es bonito de ver y de hacer. Y, y, Pero, pero me llena más lo otro. ¿Y para qué vamos a mencionar nombres, verdad? Lo que estamos hablando es importante de por el que no logremos platicar. ¿De qué nos sirve mencionar nombres? Pero Ah, pues sí, sí, de todas formas soy muy mala. de todas formas, ¿qué? Soy muy mala para eso. No, no. Entonces, eso sería, ¿qué pasa ahí? No sé, te me quedaste No entrecortado. es que estoy preguntando por qué están... Sí, mi perra está ladrando, pero no puedo decir, gritarle para que se calme. Pero ¿qué pasa? ¿Te quieren buscar? No, están ahí platicando ella. Hay otro perro afuera ladrando. Ah, bueno. Pues mira, Ahí está, es que es en la calle que ladran y mi perra les contesta. Está improvisando. a ver, Mari Carmen dice, primero definir el tema para hacer una composición. Sí, eso es lo primero y aunque estamos hablando de que tal vez a veces no sea necesario ni siquiera tener un tema para vivir un proceso creativo. Después, invitar a explorar también, estamos hablando de la improvisación, que hay que estructurarla con mucha responsabilidad para no irrumpir en la personalidad de los que van a colaborar en el proceso creativo.
y los nombres son referencias. ¿A qué te refieres con los nombres? Pues Lucrecia, ¿hay algún otro aspecto que crees que haya que mencionar acerca del análisis y la síntesis? Yo creo que eso es importantísimo y creo que tú aportaste al querer hablar de esto de una manera muy idónea, el enfocar el análisis y la síntesis en el proceso creativo de un coreógrafo, porque yo creo que ni siquiera se reconocen esas dos palabras. No, quedan en el proceso de investigación. Y ¿cómo se llama? Y el proceso de investigación generalmente se queda en el coreógrafo. Sí, pero en general, Lucrecia, esas dos palabras no se utilizan, el análisis y la síntesis. La gente no no nos enseñan, no nos orientan a analizar. No, porque regresamos a lo mismo, que la educación es repetir, es memorización, es aprender lo establecido, hacerlo tuyo. No te incitan a pensar, no te incitan a razonar, a concretar. Sí, ahora no es parte de la educación, ¿verdad? No puede. Y eso se refleja en todo, y se refleja en el arte también, y se refleja en las personas que hacen arte, que quieren que todo sea bolo alimenticio. Así es. Y qué bueno que lo mencionas así, Lucrecia, porque estamos cayendo en cuenta de que no es importante ir a enseñar arte a las escuelas para poder descubrir esa facilidad de analizar y de sintetizar. Eso es parte de una educación integral y que es a partir de eso, de facilitar esa capacidad mental, esa función mental, psicológica de analizar y sintetizar, como el alumno, el individuo va a llegar a ser observador de su medio y analizarlo y querer sintetizarlo, ya sea literalmente a través de palabras o a través de una expresión artística. A eso es a lo que estamos llegando. ¿Ves qué interesantes pláticas? ¿Cómo nos han... La observación para mí es tiene un papel muy importante. Sí. Y no solo observar tu entorno, sino que también caeríamos en la observación de tus movimientos en la improvisación, ¿verdad? Sí, mira, ahorita Mari Carmen está diciendo que los nombres son referencias. Tal vez ella se refiere a cuando estábamos mencionando Pina Bausch y yo, Sí. yo creo que existen personas que han sido creativas, pero si seguimos repitiendo nombres, nos vamos a limitar a el diálogo para realmente nosotros descubrir con las propias palabras lo que tal vez han dicho otros o lo dicen de una manera similar, pero incluso hasta eso hay que tener mucho cuidado en involucrar toda esa información que hemos acumulado en nuestro cerebro y por qué no permitirnos nosotros a través de la palabra, a través del diálogo, a través del intercambio, llegar a conclusiones tal vez más profundas y nuevas, ¿verdad? ¿Me expliqué? Sí. Y también con eso, a mí, en mis principios de la danza contemporánea, todavía viví las jerarquías que se habían colado del ballet, ¿verdad? Entonces los coreógrafos todavía había jerarquías y uno era el cuerpo de baile y este tipo de actividades ayudan a que el coreógrafo se relacione más con los bailarines de igual a igual. Así es. Y creo que tú y no que te quedes así, inalcanzable, ¿verdad? Y los demás, porque al final no te lograste escapar, ¿verdad? De esas jerarquías y de
esas imposiciones. Así es. Pero bueno, todo tiene que haber existido para poder avanzar y, y proponer nuevas formas Y para poder ver, ¿verdad? para poder, Todo lo... pero poder ver con discernimiento. Eso iba a decir, poder ver y decidir. Sí. A ver, María Carmen dice, esto que dice es una propuesta, ¿cómo llevarla a cabo? No lo entendí. ¿A qué propuesta te refieres, Mari Carmen? Estamos hablando de cómo llevar a cabo todo este proceso. No entendimos a qué te refieres con la propuesta. ¿Cómo llevar a cabo qué? Estamos hablando de cómo llevar a cabo un proceso creativo y invitar a las personas en el proceso creativo sin influenciar y respetar al máximo. A no seguir las referencias dadas, claro, pues lo estamos logrando, María del Carmen, con estas pláticas. Estamos sin necesidad de mencionar a conceptos, ni teorías, ni tendencias. Estamos descubriendo palabras claves que están ayudando a entender que la educación debe ser integral y debe ser No debe ser castrante, ¿verdad? Porque la educación es castrante finalmente. pues esta palabra es bastante contundente, pero sin tal vez lo más importante es facilitar en el individuo una educación tal que llegue a tener un propio criterio y logre discernir qué es entre una cosa y otra, ¿verdad? Y llegar a ser parte de un nivel profundo de su ser en el medio que habita, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de filosofía, de ética, de espiritualidad, de todas las, las áreas que componen la integridad de la personalidad de un individuo, ¿verdad? Y también como que ese tipo de montajes ayudan al bailarín como a creer en él, Por supuesto. a, a creer en él y a hacer la reflexión de que yo también puedo ser creador, no necesito que alguien me esté diciendo qué es exactamente lo que tengo que hacer, sino que yo puedo ser también creador y proponer. Ese es el fin, ¿verdad? Ese es el fin. Usar el cerebro con el cuerpo. Sentirte pleno, ¿verdad? Yo creo que por eso muchos empezaron a ser solos a raíz de cierta necesidad de llegar a esto precisamente. Sí. Sí, los solos ayudan mucho, pero también es tan interesante cuando hay varias personas, ¿verdad? Claro, como la vida misma, ¿verdad? Hay momentos en que es importante estar solo y momentos en los que es importante dialogar e incluso participar en grupos, ¿verdad? Es la vida misma. Y hay Sí, que tener esas alternativas también. Porque si un bailarín va
a prepararse solo para ser parte de un grupo, que es una tendencia, ¿verdad? Ese, Sí, es la ambición, ¿verdad? Digo, a veces me he preguntado yo eso, ¿qué hubiera pasado si todos estos bailarines que no, por alguna razón, a veces es por simpatía, que no le caen bien a los grupos o los coreógrafos que contratan, si todos esos bailarines que no llegaron a integrarse en un grupo hubieran hecho su propio rollo, ¿verdad? Se hubieran juntado y hubieran hecho sus propias propuestas, ¿cómo sería la danza? totalmente diferente. Porque también es lo mismo, ¿va? Que como el gobierno, estamos esperando un papá presidente, un Dios que nos salve, y también estamos esperando un coreógrafo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hasta dónde nos tenemos, en qué momentos reírnos. Entonces, para dejar de estar esperando y hacer uno por sí mismo, tomar acción. Pero mira qué interesante, porque yo creo que vamos a llegar a eso, Lucrecia, a una forma de gobierno en la que el individuo se gobierne a sí mismo, ¿verdad? Que ya no se necesite una jerarquía, como bien tú dijiste hace un momento, esa jerarquía que es tú mencionaste la palabra castrante, ¿verdad? Y eso es, el hecho de tener una jerarquía, un funcionamiento jerárquico, eso es. Vamos a tener que llegar a un A que alguien haga algo, ¿verdad? manejo horizontal para que cada uno sea responsable de su vida, ¿verdad? Y una persona consciente y responsable de hasta qué punto va a cooperar y colaborar, como estamos hablando de un proyecto creativo, ¿verdad? Mira, Lucrecia, estamos... Una persona consciente de sí misma influye en su entorno. Si tú estás consciente de ti mismo, va a resultar influenciando a los demás. colaborando, así como estamos viendo que la improvisación lleva a hacer un análisis grupal, individual y hacer una síntesis. Así va a ser la sociedad. Esperemos que sí. Esperemos que muchos lo logren. Pues fíjate que sí, los pioneros del arte han influenciado el desarrollo de la humanidad. Han orientado el camino de la humanidad. Por eso son visionarios, pero estamos hablando entonces lo importante que es facilitar el desarrollo de un arte visionario, no entretentivo, no de entretención. Por selección natural se llama eso, que la selección natural al final influye a todos, como el caso de las papas y del mar. De las papas y el mar. Sí, de los monos. Los monos, un mono que lava una papa y se da cuenta que le quita la tierra y que el agua salada la hace más comestible. Y sin decirle nada a nadie, los demás monos empiezan a imitar la acción hasta que todos los monos hacen lo mismo. Pues mira, es que la imitación es una función del niño y eso es muy normal que suceda hasta que tenga unos 5 o 6 años. El niño imita todo lo que ve. Entonces, no, yo creo que por eso es que la imitación tan a lo, ¿verdad? En el arte vemos lo mismo, en el arte de entretención, el arte del, de la imitar un paso, imitar una técnica, quererla dominar. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Hasta cierto punto es imitativo, pero lo que nosotros estamos hablando va más. Es imitativo, pero también al hacer eso también eliminas la naturaleza, elimina a quien no puede sobrevivir, ¿verdad? Sí. Entonces, A ver,
yo creo que en ese camino vamos y que el humano todavía es muy adolescente y tenemos que seguir evolucionando, y los que no logren eso, pues se van quedando, se van siendo desechados. Delia dice, creo que el proceso creativo debe ser en dos direcciones, del coreógrafo al bailarín y del bailarín al coreógrafo. Una retroalimentación, pero es importante que el bailarín sea consciente de que también él puede aportar con su propio movimiento, lograr encontrar su voz y conceder la libertad de expresarse con sus propios movimientos. Sí, Delia, pero no sé si usted entró en el momento en que Lucrecia y yo estábamos coincidiendo con que de nada sirve que yo lleve una idea preconcebida para que el bailarín la imite y espere que yo le enseñe los códigos de movimiento que yo premeditadamente elegí en mi mente. Aquí estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de hacer partícipe al bailarín a que a través de la improvisación participe dentro del mismo proceso creativo. Entonces ahí es donde se van a compenetrar tanto el coreógrafo, que a lo mejor no tiene ni la idea, sino que solo facilita que el grupo, el individuo que participa como equipo creativo, también entre dentro de un proceso de análisis y síntesis, y que eso sea lo que va a llevar a la elaboración de un lenguaje estético. No sé si me doy a entender, pero respondiendo a su pregunta, eso es lo que nos estamos refiriendo con Lucrecia. Que ahí era donde decíamos que era la sorpresa, ¿verdad? Que los bailarines te pueden llegar a sorprender por su creatividad Así es. Y enriquecer mucho el trabajo coreográfico, ¿verdad? Y hablándolo individualmente, me viene a la mente cuando un pintor tiene un lienzo en blanco y empieza a pintar, pero de repente surge un accidente y de ese accidente se sorprende él mismo y empieza a partir de ese accidente y resulta toda una obra que no es la que él tenía alguna idea premeditada, ¿verdad? Entonces, es muy importante la idea preconcebida, la idea premeditada, que puede darse una idea, una palabra, ¿verdad? Pero no influir en el proceso creativo del equipo, ni influir en su personalidad, ni influir a través de la improvisación guiada, esa espontaneidad y esa profundización de que el bailarín utilice la apertura de su inconsciente para todo el mundo crear de ese espacio que ni siquiera nos imaginamos que vamos a encontrar, ¿verdad? Qué profundo. Pero también el coreógrafo como que un radar para captar, porque a veces las bailarines hacen un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, el coreógrafo también tiene que tener como la habilidad de captar los mejores momentos de la creación del bailarín. Ahí la síntesis que también el coreógrafo tiene que tener para manejar el proyecto, ¿verdad? El proyecto colaborativo. A ver, Delia dice, por supuesto, si es algo como lo que hicimos con Alma de Papel, fueron meses de reflexión y de búsqueda. La idea puede ser el detonador. Sí, ahí recuerdo que sí, así es, Delia. Es un ejemplo. Pero yo me quedé con la idea de la imitación, que es tan importante, ¿verdad? Y es importante entenderlo como parte natural de lo que es el proceso de desarrollo del niño. El niño necesita imitar o él no sabe hacer otra cosa en los primeros años. Entonces es muy importante incluso ahí comenzar a Es que el imitar para el niño es experimentar, ¿verdad?
Imitar, sí, sí. Entonces es en la relación del maestro y el niño, como el niño va a ir confiando y va a sentir el afecto del maestro, ¿verdad? Y va a seguir imitando hasta que sea necesario desprenderse de esa imitación y a través del éxito de esa relación, entonces el niño comienza a dar pasos espontáneos de su propia creatividad, ¿verdad? A darse cuenta de que él también es una persona individual y que él también puede crear. Y Aportar, pensar. el coreógrafo es como el creador del movimiento, la síntesis. Sí, Delia, así es, pero también cada miembro del grupo tiene que aportar con su propia creatividad esa otra síntesis que va a contribuir al desarrollo del tema que se está surgiendo a través del proceso creativo. No solo los niños, los animales imitando, sí, eso es natural en los animales también. Qué interesante esto de la imitación, porque esto abarca tanto, ¿verdad? Sí, es que también la imitación podría ser arma de doble filo, ¿verdad? Todo depende. Sí, sí, es parte del desarrollo, sí. Delia dice, por eso les decía, es una alimentación de 2 vías, sí, así es. De 2 vías o más vías si se trata de un grupo, ¿verdad? Pero qué importante es respetar la individualidad, ¿verdad? Porque eh, no, no es fácil, mucho menos en un grupo. Pero por eso está la capacidad de guía de la persona que está asumiendo el liderazgo, ¿verdad? Es mucha responsabilidad y tiene que ser una persona lo suficientemente sensible como para guiar la personalidad y respetar y cuidar a cada individuo, ¿verdad? Al máximo. No es así más. Hacerlo, hacerlos creer en ellos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, Sí, hacerlos creer en ellos mismos, en lugar de estarles diciendo cosas horrorosas que los hagan dudar de sus talentos, hacerlos creer en ellos. y es. Y eso es amor, ¿verdad? Sí. Y amor no solo al prójimo, sino que también amor a lo que haces, ¿verdad? Sí, así es. Así es, Delia. Delia dice, sí, eso es cuidar, eso es lo más importante. Bueno, hemos llegado al final. No sé si te gustaría decir algo, Lucrecia, como conclusión. Este, eh, a mí me gusta mucho, ya lo he dicho varias veces ahorita, ¿verdad? Hacer creer a las personas en ellas mismas. Eso me gusta mucho. Creo que tal vez si creyeras más en ti, eh, las personas se involucrarían más, ¿verdad? Porque en el fondo quizás lo que hay es miedo, porque como nos castraron, entonces a mí me gusta mucho eso, que las personas aprendan a creer en ellas mismas, que son capaces. Bueno, y me gustaría cerrar con un detalle muy importante al respecto de lo que estás diciendo. El, el, el
sentir que las cosas las hago bien o las hago mal, ¿verdad? Que es muy propicio cuando hablamos de la técnica. Eso no está bien hecho, tiene que hacerse mejor, vuélvalo a hacer, eso no está bien. Eso es totalmente peligroso para esa libertad y ese sentir que yo también puedo crear. Eso es tan importante en la educación, ¿verdad? Así que gracias, Lucrecia. Gracias, Delia, por participar. Gracias, María del Carmen, que no pudieron entrar, pero las apreciamos mucho sus comentarios y esperamos que nos sigan acompañando. Así que vamos. Como decías, Carlitos, de las herramientas, sí, que tengamos un criterio, ¿verdad? El desarrollo de un criterio. Así es, ese es el lema. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Que estés muy bien, Lucrecia, que estés muy bien, Delia, María del Carmen. Hasta pronto. Saludos, Delia. Saludos, Mari Carmen.